Muy buen día. Mi nombre es Laura Sofía Molina Ruiz. Soy estudiante de la carrera de contabilidad de la Universidad Autónoma del Perú. El día de hoy les voy a presentar el tema NIA 315, que es la norma internacional de auditoría, que es el entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Esta norma es una de las más importantes del trabajo del auditor, ya que permite conocer a fondo a la empresa que va a auditar, identificar los riesgos de errores o fraudes y también poder planificar adecuadamente la auditoría. En los próximos minutos voy a explicar sus principales aspectos, sus objetivos y cómo se aplica en la práctica profesional. ¿Qué establece la NIA 315? La NIA 315 establece que el auditor obtenga un entendimiento profundo de la entidad, su entorno y su control interno, con el fin de identificar y evaluar riesgos que se pueden presentar en los estados financieros. Esta norma es clave en la fase de planificación de la auditoría, pues orienta el diseño adecuado de los procedimientos posteriores. Entonces, como objetivos específicos tenemos conocer cómo opera la entidad, identificar áreas de riesgos contable o de fraude, evaluar la confiabilidad de información financiera. Por ejemplo, si una empresa tiene ventas al crédito, el auditor debe analizar cómo controla sus cuentas por cobrar, porque tal vez el riesgo más próximo sería de que presente saldos incobrables. Entonces, ahora veremos qué aspectos específicos debe tener el auditor sobre la entidad y su entorno. Para aplicar la NIA 315 correctamente, el auditor debe conocer cómo funciona la empresa desde adentro y qué factores externos la pueden afectar. Estos factores se pueden dividir en cuatro, ¿no? En cuatro grandes grupos. El primero, el entorno externo. Incluye el contexto económico, legal, tecnológico y competitivo. Por ejemplo, una empresa industrial puede verse afectada por el aumento del costo de materias primas o por nuevas regulaciones tributarias, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no?, ejemplos, los cambios de tributarios o tal vez la inflación que afecte a la empresa. El segundo es naturaleza de la entidad. Se refiere a la estructura organizacional,
el modelo de negocio o el servicio que realiza, ¿no? El auditor debe entender cómo la empresa genera ingresos y qué áreas son más vulnerables. El siguiente es el marco de información financiera. El auditor debe saber qué normas contables aplica a la empresa, si usa NIF, otra vez otro marco legal. Esto le permite identificar si las políticas contables están correctamente aplicadas. El siguiente, medición y revisión del desempeño. Ahí analizamos los indicadores que usa la gerencia para evaluar resultados, como margen de utilidad, como que es el margen de utilidad o rentabilidad. Si hay precisiones por alcanzar metas, puede haber incentivos para manipular cifras. Una vez entendido el entorno y la entidad, el auditor debe analizar el control interno que veremos a continuación. El control interno es un conjunto de políticas y procedimientos que ayudan a la empresa a prevenir errores y fraudes. La NIA 315 establece que el auditor debe evaluar cómo la entidad diseña e implementa sus controles. Por eso se utiliza el marco COSO, que tiene 5 componentes principales. Como primer componente tenemos el ambiente de control. Este componente representa la cultura de ética, la integridad y el liderazgo de la empresa. Si la gerencia promueve la honestidad, los riesgos de fraude disminuyen. Como segundo componente, tenemos evaluación de riesgos. Esto es el proceso por el cual la empresa identifica los riesgos financieros y operativos. Por ejemplo, podría ser, ¿no? El riesgo de fraude, error contable, tal vez riesgo de robo de efectivo o los errores en los inventarios que normalmente son comunes. El tercer componente, actividades de control. Estas son las políticas que aseguran el cumplimiento de las normas, como autorizaciones, revisiones o conciliaciones bancarias. Como cuarto componente, tenemos información y comunicación. Este permite que la información fluya. Esta fluya correctamente dentro y fuera de la organización, garantizando reportes confiables. Como quinto componente tenemos supervisión. Esta es la revisión continua de los controles para asegurarse de que funcionen correctamente mediante auditorías internas o externas. Por ejemplo, si una empresa realiza sus conciliaciones bancarias
mensualmente. Tal vez puede demostrar un buen control interno, porque si no las hace, el riesgo de error efectivo aumenta. No va a poder tener un buen reporte y por ende, no va a tener una buena toma de decisiones, ¿no? Y lo cual también demuestra que es un mal manejo. Con este entendimiento de control interno, el auditor puede evaluar los riesgos y definir cómo responder ante ellos. Después de analizar la entidad y su control interno, el auditor identifica qué áreas presentan, mejor dicho, mayores riesgos de error. Tenemos 3 etapas del proceso. La primera etapa es la identificación de riesgos, ¿no? Se detectan las cuentas o procesos susceptibles de errores. Por ejemplo, en los inventarios, los ingresos, ¿no? El registro de los ingresos o las cuentas por cobrar. En la segunda etapa es la evaluación de riesgos significativos. Aquí se determina cuáles tienen impacto material en los estados financieros, ¿no? Como decía, por ejemplo, los riesgos de registrar ingresos antes de tiempo o sobrevalorar activos, que a veces es común también. En la tercera etapa es la respuesta del auditor. Según el nivel de riesgo, el auditor diseña pruebas más específicas, confirmaciones, inspecciones físicas, revisión analítica, ¿no? Estas son las 3 etapas que tiene la evaluación de riesgos. La identificación, ¿no? Primero la identificación, la evaluación y después de estas 2 está la respuesta del auditor. Todo este proceso permite que el auditor emita su opinión con seguridad, tal vez minimizando los riesgos a equivocarse. Muy bien. Como conclusión, ¿no? En conclusión, la NIA 315 es fundamental en el proceso de auditoría, ya que garantiza que el auditor comprenda integralmente la empresa y su entorno, y así puede evaluar los riesgos antes de emitir su opinión. Gracias a esta norma, el auditor puede planificar su trabajo de forma más eficiente, aplicar las pruebas adecuadas y poder detectar posibles fraudes o errores, ¿no? Que se tengan en los procesos de cada entidad. En pocas palabras, la NIA 315 asegura que la auditoría sea confiable, transparente y profesional. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que esta exposición haya permitido comprender la importancia práctica de la NIA 315 en el trabajo del auditor y en la confiabilidad de la información financiera. Muchas gracias.